Bien, buenas tardes. Son las 5:08 de la tarde del día 23 de abril del año 2024. Vamos a continuar con la audiencia de control de requerimiento acusatorio. Doctora, especialista de audiencia, para que me dé cuenta si están todos los sujetos procesales. Muy buenas tardes, señor magistrado, y con todas y todos los presentes. Sí, doctor, se encuentran todas las partes procesales presentes. Ya se ha llamado lista. Bien, ¿tenemos escritos? Sí, doctor. Hay un escrito pendiente. Es el número de documento 15186-2024 que ha sido presentado el 23 hoy día por parte del señor Juan Carlos Ceballos Ugarte. Con la sumilla formula recusación. Bien. Bien, respecto a ese escrito, doctora Reyes, muy buenas tardes. En 30 segundos para que lo presente globalmente. Buenas tardes, señor magistrado. Efectivamente, el día de hoy, en virtud del artículo 53, inciso E, del Código Procesal Penal, concordado con el artículo 54 del mismo cuerpo normativo, hemos presentado o formulado la recusación en mérito a los fundamentos expresados en dicho escrito y sobre todo en base a la última resolución número 53, a través de la cual su despacho rechazó las excepciones de procedencia de acción. Muchas gracias, doctora. Bien, respecto al escrito de recusación, se ordena al especialista de audiencia que esto se genere un incidente aparte y se ponga dicho escrito en despacho para resolverlo, ¿ya? Bien, doctora, ya ha sido proveído, se va a tramitar en incidente aparte. Muchas gracias, doctora. ¿Algún otro escrito? No, doctor, ese es el único. Bien, buenas tardes. ¿Alguna observación para continuar con la presente audiencia, Fiscalía? Ninguna, señor magistrado. Procuraduría. Ninguna, señor magistrado. Defensas técnicas, ¿alguna observación para continuar con la presente audiencia? Doctor, la doctora Madeline Reyes. Doctora Reyes, adelante. Sí, gracias, señor magistrado. Efectivamente, habiendo interpuesto la recusación en virtud a lo previsto en el artículo 52, el mismo que señala que mientras esté pendiente la decisión solamente se pueden resolver sobre temas de libertad, privación de libertad del imputado, así como las diligencias que son urgentes o irrealizables. Ulteriormente, solicito que se suspenda la prosecución de las audiencias de control de acusación hasta que el superior resuelva lo que corresponda respecto a la recusación planteada. Bien, respecto a su pedido, se va a rechazar atendiendo a que este tipo de audiencias es de carácter improrrogable, razón por la cual no puede haber ya más dilación en la presente causa. A su conocimiento, doctora. Y también lo había dicho en la anterior sesión. Sí, señor magistrado, solicito una reposición. Sí, señor magistrado, solicito reposición en virtud de lo que su despacho está resolviendo, adelante, en tanto el código es claro. Sí, creo que tengo unos problemas. Adelante, doctora, tiene 3 minutos. Gracias, señor magistrado. Solicito una reposición en virtud a que el código es claro, señor magistrado. Lo que señala es que mientras esté vigente y esté por resolverse la recusación, lo que corresponde es que su despacho lleve a cabo diligencias de carácter urgente e irrealizables ulteriormente, o que no permitan ninguna prórroga, lo que no es el presente caso. En el presente caso está en una audiencia de control y esto ya ha sido debatido en una audiencia anterior. Mientras no se resuelva la recusación, su despacho no podría continuar con la prosecución de las audiencias de control de acusación, señor magistrado. También su despacho en anteriores procesos se ha resuelto de la misma manera, por ejemplo, en el expediente 243-2017, el caso del tren, donde al interponerse recusación, las audiencias se suspendían. Es más, en horas de la tarde, a las 3 de la tarde, en el expediente
92-2018, el incidente es 48, también al haberse interpuesto una recusación, el cuarto despacho del Juzgado Penal Nacional también ha resuelto suspender la continuación de la audiencia, en este caso una excepción de improcedencia de acción, mientras no se resuelva el incidente de recusación. Por lo tanto, solicito que su despacho reconsidere su decisión y se suspenda la presente audiencia. Número de resolución, por favor, especialista. Doctor, resolución número 55. Muchas gracias. Unos minutos, vamos a emitir la decisión, ¿ya? Bien, vamos a proceder a resolver. Resolución judicial número 55, Lima, 23 de abril del año 2024. Estando a recurso de reposición en contra de la decisión judicial que dispuso llevar a cabo la presente audiencia a pesar de la recusación de la defensa técnica de Ceballos Ugarte y considerando, primero, recurso de reposición. La defensa técnica de Juan Carlos Ceballos Ugarte ha interpuesto recurso de reposición contra la decisión judicial que decidió llevar a cabo la presente audiencia de control de requerimiento acusatorio, a pesar que habría formulado recusación contra el magistrado por las siguientes razones. 2.1. Como primer agravio ha señalado que el artículo 52 del Código Procesal Penal ha dispuesto que mientras está pendiente resolver el tema de la recusación, solo el juez está permitido de resolver cuestiones sobre la libertad o privación de la libertad del imputado, así como de actuar diligencias de carácter urgente e irrealizables ulteriormente o que no permitan ninguna prórroga. Bajo esta norma, en el presente caso, frente a una recusación en etapa intermedia, debe suspenderse hasta que se resuelva la recusación. 1.2, como segundo agravio, ha señalado que existe abundante jurisprudencia sobre la materia e incluso decisiones judiciales adoptadas por este juzgado. Segundo, análisis, evaluación de recurso de reposición. Ahora, con respecto al recurso de reposición articulado por la defensa técnica de Ceballos Ugarte en contra de la resolución de la decisión judicial que dispuso llevar a cabo el control de requerimiento acusatorio a pesar de la recusación formulada contra el magistrado, este despacho lo va a desestimar por las siguientes razones. 2.1. En cuanto al primer agravio respecto a que el artículo 52 del Código Procesal Penal ha previsto los supuestos para llevar a cabo
las actuaciones procesales, a pesar de estar pendientes cuestiones de competencia como la recusación, no estando dentro de su radio de acción el trámite del control de requerimiento acusatorio. Con relación a este agravio, este despacho lo va a desestimar por las siguientes razones. A. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el artículo 52 ha establecido expresamente los casos en los cuales es posible continuar con las diligencias, en la medida que se haya presentado alguna de las causales establecidas taxativamente en la misma. Una primera causal viene a ser las cuestiones sobre la libertad o privación de libertad del imputado. Una segunda causal tiene que ver con las diligencias de carácter urgente e irrealizables ulteriormente. Y una última causal son diligencias que no permitan ninguna prórroga. De estas tres causales, este despacho entiende de que una de las causales se refiere a diligencias que no permitan ninguna prórroga, es decir, se refiere a las denominadas diligencias improrrogables, debido a que en este listado de supuestos se ha previsto la fórmula disyuntiva O, es decir, se va a continuar con el trámite de los actos procesales en la medida que se haya presentado cualquiera de estas causales. B. En segundo término, en el presente caso se ha presentado concretamente la causal de diligencias que no permitan ninguna prórroga. ¿Cómo debe interpretarse este contenido cuando se habla de diligencias que no permite ninguna prórroga? Se está haciendo referencias a las denominadas audiencias o diligencias improrrogables, porque las que no permiten ninguna prórroga son las audiencias improrrogables. C. En tercer término, debe anotarse que el trámite de requerimiento acusatorio, conforme al diseño procesal previsto en el artículo 351, numeral 2 del Código Procesal Penal, ha establecido que esta audiencia es de carácter inaplazable, lo que quiere decir que no es prorrogable bajo ningún motivo, a fin de establecer una dinámica en la consecución de actos procesales. Por lo tanto, esta audiencia de control de requerimiento acusatorio, al ser improrrogable, inaplazable, no puede suspenderse por la formulación de recusación contra el magistrado. Es decir, existe base legal para ello, razón por la cual se desestima la misma. 2.2. En cuanto al segundo agravio, en el sentido que existe abundante jurisprudencia que señala que cuando se formula recusación en etapa intermedia debe suspenderse la misma, ya que incluso este juzgado en anteriores casos frente a una recusación ha dispuesto la suspensión de la causa hasta que se resuelva la recusación. Este despacho tiene que decir lo siguiente. En efecto, en anteriores casos, este despacho, frente a la formulación de recusación en etapa intermedia, ha dispuesto la suspensión del trámite de la etapa intermedia. Sin embargo, a partir de esta fecha, este despacho varía de criterio y voy a sustentar las razones de la variación de criterio. A. Como primera razón, debe tenerse en cuenta que la norma procesal señala de que tratándose del trámite de la etapa intermedia es un trámite de naturaleza improrrogable, de naturaleza inaplazable, lo que quiere decir que por más que se formula recusación, debe proseguirse con su tramitación. B, como segunda razón, debe tenerse en cuenta de que
si bien es cierto, la defensa técnica de Ceballos Ugarte ha formulado recusación contra el magistrado, cuestionando su imparcialidad, ello no es un motivo para suspender la tramitación de la presente etapa intermedia. C. Como tercera razón, debe tenerse en cuenta adicionalmente que en la última recusación, el superior ha establecido de que ya no se pueden ya no se pueden efectuar paralizaciones en cuanto a la tramitación de la etapa intermedia que está llevando bastante tiempo ya en el presente caso. En buena cuenta, los fundamentos centrales de la variación de criterio obedecen a un estricto apego al principio de legalidad procesal que permite, en estos casos, a pesar de la recusación, proseguir con la tramitación de la causa. La segunda razón es que el Tribunal Superior ya ha dado directivas para que esta etapa intermedia se concluya en un tiempo razonable. Y la tercera razón, que es clave, es que la ratio legis de la tramitación de la etapa intermedia, al establecer que es una audiencia de carácter inaplazable, es con la finalidad de que se puedan plantear suspensiones o articulaciones que impidan, digamos, la normal prosecución de la etapa intermedia con impacto en un retraso en cuanto a los tiempos del proceso penal. Razón por la cual debe entenderse que al establecer el Código Procesal Penal que es de carácter inaplazable, la ratio legis ha sido dotarle de un trámite dinámico y que no se vea entorpecido por por dilaciones que puedan presentarse en la misma. Bien, por estas consideraciones se resuelve. Primero, declarar improcedente y fundado el recurso de reposición articulado por la defensa técnica de Juan Carlos Ceballos Ugarte contra la decisión judicial que dispuso llevar a cabo la etapa intermedia a pesar de la recusación contra el magistrado. Segundo, a conocimiento de las partes. Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Procuraduría. Conforme, A señor su magistrado. conocimiento, doctora Reyes. Por notificada, doctor. Muchas gracias, doctora. Bien, vamos a proseguir entonces con la audiencia. Doctora Reyes, sustente su pedido de sobreseimiento. Adelante, la escucho. ¿Tiene usted, le parece 7 minutos, doctora, o 10 minutos requiere? Doctora Reyes. ¿No le escucho? Parece que está desactivado. Un minuto, doctor. Sí, yo creo que no va a ser muy ampuloso. Voy a hacer una presentación para poder ir a los Le consultaba, doctora Reyes, puntos ¿en 7 importantes. minutos o 10 minutos para anotar? Creo que 10 minutos, doctor. Adelante, doctora, 10 minutos le concedo. Adelante, doctora Reyes. Al finalizar su presentación, doctora, nos facilita también las diapositivas suyas. Muchas gracias. Correcto. Con su venia, señor magistrado. Efectivamente, esta parte ha solicitado también el sobreseimiento de los delitos o de las imputaciones realizadas en contra del señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, tanto del delito de colusión, cohecho pasivo impropio, como del delito de lavado de activos. En cuanto al delito de colusión, creo que el hecho 1 lo tenemos claro de la sesión anterior, hechos que constituyen delito contra la administración pública en la modalidad de colusión. Lo que se imputa al señor Juan Carlos Ceballos Ugarte es que en su calidad de presidente del directorio del Consejo Directivo de Citran
haber intervenido en el pacto colusorio concertando con los particulares interesados, Luis Alberto de Meneses Will y Jorge Simoes Barata, a efectos de determinar y comprometerse como presidente de OCITRAN para que dicha entidad acelere o apruebe sin dilaciones la emisión de los certificados o los CAOs. Señor magistrado, también, como habíamos señalado, en el presente caso el señor Ceballos Ugarte no ha sido imputado con hechos que puedan ser tipificados como el delito de colusión, en tanto no cumple con los requisitos mínimos para que se configure este delito. Señor magistrado, como ya lo hemos señalado y ahora que estamos viendo el sobreseimiento, podemos entrar a los elementos de convicción en razón de su cargo o por una comisión especial. Es uno de los elementos que no se configura en la imputación que se realiza contra el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte. No se ha acreditado que exista un nexo funcional entre el procedimiento administrativo, que es materia de imputación, que es la emisión de los CAOs, con la calidad del presidente del Consejo Directivo de OCITRAN. Tal como lo hemos señalado, no existe un nexo funcional ni directo ni indirecto con el procedimiento administrativo materia de imputación. Señor magistrado, es necesario señalar que la imputación que aparece en el requerimiento acusatorio realiza contra el señor Ceballos Ugarte una imputación de participación directa y no así ninguna participación indirecta o a través de terceros, sino que señala de manera expresa que existiría una participación del señor Ceballos Ugarte en la emisión o el aceleramiento de estos CAOs, lo cual no es cierto. Conforme a las funciones que están atribuidas al presidente del Consejo Directivo de OCITRAN, él no tenía ningún nexo funcional con el procedimiento administrativo para la emisión de los CAOs. Y volvemos al cuadro que aparece en el requerimiento también de acusación. Señor magistrado, para el proceso de emisión del CAO, señala o pasa por una serie de procedimientos como es la solicitud de la emisión del CAO, la solicitud de la verificación del avance de obra, la verificación del avance de obra, la revisión del avance de obra, el informe de verificación del avance de obra. Ninguna de esas conductas aparece dentro del requerimiento acusatorio como imputadas al señor Ceballos Ugarte, porque lo que se imputa como delito de colusión solamente sería la supuesta concertación con terceros ajenos a OCITRAN para supuestamente acelerar esta emisión de los CAOs. Pero para configurarse el delito de colusión tendría que exigirse que él tenga un nexo funcional, lo cual no existe. También se exige un acuerdo colusorio como acción típica del delito de colusión. Sin embargo, señor magistrado, lo que se ve de la imputación del señor Ceballos Ugarte es que él se tenía que determinar y comprometer como presidente de OCITRAN para que dicha entidad acelere o apruebe sin dilaciones la emisión de los certificados de obras. Determinar y comprometerse no es parte de lo que supone el verbo rector del delito de colusión como el acuerdo colusorio, concertar. No se aprecia tampoco el desarrollo de una acción concreta realizada en razón de su cargo. El Ministerio Público se limita a señalar en este requerimiento acusatorio que el señor Ceballos Ugarte se comprometió. No se detalla en qué consistiría dicha acción, cómo se desarrolló dentro del procedimiento administrativo, que es lo que debería de exigirse, algún tipo de concertación referido a este procedimiento administrativo. Sin embargo, de todo el requerimiento acusatorio, esto no aparece. Asimismo, señor magistrado, tampoco se ha detallado cómo se habría realizado la supuesta aprobación de la aceleración de emisión de los CAOs que supuestamente habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado. No, si bien es cierto, el delito de colusión requiere un peligro potencial, este peligro de un supuesto perjuicio patrimonial al Estado o de otra índole, pero en el presente caso y según el requerimiento acusatorio, un perjuicio patrimonial, tiene que ser señalado y detallado de manera idónea para perjudicar justamente el patrimonio del Estado. Sin embargo, si el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte no
tiene ninguna vinculación, no tiene capacidad para poder actuar dentro de este procedimiento administrativo, no podría ocasionar ningún tipo de perjuicio. En el caso de la solicitud de sobreseimiento respecto al delito de cohecho pasivo, igualmente, señor magistrado, lo que se imputa al señor Sebas Ugarte es haber percibido un supuesto donativo, sobornos, como lo tipifica el Ministerio Público, recibir sumas de dinero a través de transferencias bancarias a consecuencia de supuestamente acelerar la tramitación de los CAOs en su condición de funcionario público. Sin embargo, nuevamente, señor magistrado, como lo exige el tipo penal, el autor del delito de cohecho necesita acreditar que realizó y que recibió esa prebenda, ese donativo, como producto o fruto de realizar actos propios de su competencia en razón de su cargo, sin faltar a su obligación. Nuevamente, señor magistrado, ¿cómo podría comprometerse el señor Ceballos Ugarte si es que él no tenía ninguna vinculación funcional con lo que es la emisión de los CAOs? La conducta o la atribución de acelerar la tramitación de los CAOs, ayudar a agilizar la emisión de los CAOs, no es una conducta propia de un cohecho pasivo impropio y sobre todo no es una conducta propia de una función que a razón de su cargo tenga que haber cumplido el señor Ceballos Ugarte y en mérito a la cual haya podido haber recibido un soborno, como lo señala el Ministerio Público. Respecto al delito de lavado de activos, señor magistrado, el hecho 3 señala en su requerimiento acusatorio, ¿no? Se atribuye al señor Juan Carlos Ceballos Ugarte que se autogeneró fondos ilícitos, recibióse en efectivo y por medio de transferencias en la cuenta de la banca privada de Andorra provenientes de los delitos de colusión y cohecho pasivo impropio. Actos, dice, de los cuales obtuvo una ventaja ilícita. Posteriormente, con estos fondos, realizó una serie de operaciones económicas de conversión y transferencia, apertura de cuentas, transferencias de dinero, compra de inmuebles, ganancias ilícitas, a efectos de darle visos de licitud y o evitar su descubrimiento o decomiso. En algunas de estas operaciones, dice el requerimiento fiscal, intervinieron también Juan Ignacio Fragini Silva Redonda, Alfredo Oscar Catrachetti, Tidel Águila, Marco Aurelio Irigoyen y Henry Eduardo Dávila Cifuentes. Esa es la imputación. Existen hechos concomitantes de operación de lavados de activos. Se habla, según el requerimiento acusatorio, de operaciones económicas realizadas con fondos ilícitos y atribuidos al señor Juan Carlos Ceballos Ugarte en complicidad supuestamente con el señor Rodín Nelson Rivas, los señores antes mencionados como cómplices. Sin embargo, señor magistrado, no existe, de todo lo que hemos podido ver del requerimiento acusatorio, elementos de convicción a partir de los cuales se pueda postular una imputación en grado de sospecha suficiente para poder transitar a la siguiente etapa, que es la del juicio oral. ¿Por qué, señor magistrado? Porque no existe nexo causal entre el supuesto delito precedente y el acto de recibir transferencias bancarias de fondos presuntamente ilícitos. Señor magistrado, los supuestos delitos previos serían los delitos de colusión y cohecho pasivo. Sin embargo, como ya lo hemos señalado, estas conductas resultan ser atípicas. Es decir, no se ha podido establecer cuál es la existencia de estos acuerdos colusorios o del supuesto cohecho que por actos propios del señor Ceballos Ugarte haya tenido como correlación la adquisición de estos dineros. La Fiscalía en ningún momento, señor magistrado, ha sostenido cuál sería el nexo causal entre estos delitos precedentes y las transferencias develadas en una cuenta de la banca privada de Andorra. Un nexo ni siquiera causal temporal, es decir, que ante una supuesta acción, sea de colusión o sea de cohecho, tengamos como consecuencia la entrega de un dinero. Eso no se ha establecido dentro de este proceso. La Fiscalía no ha señalado que el plazo establecido en ley por el contrato de concesión para la emisión de los CAOs era máximo de 15 días, que es un plazo establecido en una gestión anterior
y distinta al señor Ceballos Ugarte, porque está en el contrato. El señor Ceballos Ugarte no tenía injerencia sobre cambiar este hecho respecto al plazo, que era de 15 días para la emisión de los CAOs. El señor Ceballos Ugarte no podía realizar un acto contrario a lo que es el estricto cumplimiento del plazo previsto en la norma, porque, como ya lo hemos señalado, él no tenía injerencia respecto a la emisión de estos CAOs. Y adicionalmente a ello, señor magistrado, lo que se reprocha en verdad, en puridad, es que existieron CAOs que se emitieron dentro del plazo que señalaba el propio contrato de concesión. Entonces se le está reprochando un hecho que no estaba dentro del ámbito de control del señor Ceballos Ugarte. Adicionalmente, como ya lo he señalado, no se estableció un nexo causal entre estos supuestos delitos precedentes, entre el momento de la colusión, la supuesta aceleración de los CAOs o la supuesta agilización de estos CAOs y las transferencias bancarias que se habrían recibido en la cuenta privada de la Banca de Andorra. Señor magistrado, tampoco existen elementos de convicción que corroboren la declaración del testigo impropio Luis Meneses Wil respecto a supuestas entregas de efectivo. Está bien, tenemos la declaración del señor Luis de Meneses Wil, pero no existe, y así aparece en el requerimiento acusatorio, no existe ni un solo elemento de convicción que corrobore o sustente ese dicho. Lo que nos ha traído el Ministerio Público es la declaración sola de un testigo impropio, con lo cual no es suficiente para generar una sospecha suficiente que nos permita transitar este requerimiento acusatorio hacia un juicio oral. Asimismo, señor magistrado, tampoco existen elementos de convicción más que la declaración del propio testigo impropio Luis de Meneses Wil respecto a las supuestas transferencias bancarias. Lo que tiene el Ministerio Público es unas transferencias bancarias en una cuenta de la banca privada de Andorra, pero no existe ningún elemento de corroboración, más allá de la declaración del testigo impropio, por la cual se señale que esas supuestas entregas de dinero corresponden a un hecho ilícito. Como podemos ver dentro de los elementos que presenta el Ministerio Público, menciona 3 transferencias del señor Ceballos Ugarte, pero no existe ninguna orden de las mismas por la cual el señor Ceballos Ugarte haya autorizado dichas transferencias. Y eso aparece, señor magistrado, en los elementos de convicción, en la carpeta de asistencia judicial 1446-2017, folios 845-871, donde se evidencia claramente que es el hoy testigo en este caso, el señor Sánchez Pérez, quien cursa los correos internos, realiza las transacciones, pero no cuenta con ninguna autorización del señor Ceballos Ugarte para hacerlas. En ese sentido, no tenemos elementos de convicción que puedan acreditar el supuesto lavado que hoy le imputa el Ministerio Público al señor Ceballos Ugarte. Concluya, por favor. Asimismo, el hecho número 4. Doctora, tiene 15 minutos, concluya, por favor. Sí. Gracias. 3 minutos, doctor, por favor. Porque son varios hechos. El hecho 4. Hechos que constituyen delitos lavados de activos que incurrió Ceballos Ugarte supuestamente al recibir dinero de origen ilícito de la cuenta Hulson. El requerimiento acusatorio, señor magistrado, señala que Ceballos Ugarte habría recibido el 17 de abril del 2013 una transferencia a su cuenta personal de la banca privada de Andorra, procedente de otra cuenta de la banca privada de Andorra, abierta a nombre de la Offshore Hulson International S.A., ejecutado por una suma de $500,000. Y para el Ministerio Público este dinero estaría enmarcado dentro del lavado por conversión en razón a que su génesis se sustentaría de una procedencia de un dinero maculado por actos de corrupción. Sin embargo, señor magistrado, los reportes de movimiento que han sido presentados por la banca privada de Andorra, a fojas 845 de la carpeta de asistencia judicial 1446, evidencian que ello no es así, que lo que ocurrió en la cuenta del señor Ceballos Ugarte fue un ingreso en efectivo, y así lo marca, ¿no? Ingreso en efectivo de
supuestamente $500.000. No existe ningún elemento de convicción que soporte la tesis del Ministerio Público por la cual Ceballos Ugarte habría recibido algún dinero de la empresa Hulson International. Es más, lo que nos trae a colación el Ministerio Público es supuestamente la declaración del hasta hoy testigo, Frances Pérez, respecto a que habría existido un intercambio de dinero realizado en las instalaciones del Novotel en Lima, con la presencia supuestamente del señor Frances Pérez Jiménez, Ceballos Ugarte, Navarro Portugal y Cuba Hidalgo. Sin embargo, dicho encuentro jamás existió, no existe un solo elemento de convicción que pueda acreditar ese dicho. Es más, el señor Navarro Portugal ha señalado expresamente que conoció al señor Ceballos Ugarte recién en el establecimiento penitenciario Ancón 1. El testigo Frances Pérez no ha aportado ningún elemento de corroboración y el Ministerio Público tampoco lo ha traído. Por lo tanto, esta imputación referida a un dinero supuestamente recibido de la empresa Hulson International carece de todo elemento de convicción. Ahora, señor magistrado, finalmente, existe una atipicidad de estos hechos por ausencia de defectos en Perú. El Ministerio Público ha sido claro en precisar de que existen 5 tramos de transferencias o 5 transferencias que ha realizado el señor supuestamente Ceballos Ugarte. En la primera, supuestamente una transferencia a Carday Capital, BPA. La segunda, otra transferencia a la banca privada de Andorras, IFE. La tercera, una transferencia a Rodi Nelson Rivas Llosa, pero también en el BPA. La cuarta, a una empresa Black Advisor del Banco de Santa Lucía, también fuera de Perú. Y la última, a una cuenta de Ceballos Ugarte en el BSI. Todas las transferencias, señor magistrado, son realizadas fuera del Perú, no son realizadas en Lima, no tienen efectos aquí dentro de Perú, por lo tanto, no pueden ser conocidas por la justicia peruana, no han ingresado a territorio nacional y en consecuencia escapan a esta jurisdicción. Lo mismo ocurre con las transferencias reseñadas también por el Ministerio Público respecto a las órdenes de cuenta del BPA de Juan Carlos Ceballos Ugarte hacia la cuenta de Blank Advisor, hacia la cuenta de Blank Advisor, que está como beneficiario el señor Raschini, dirigido a Notres Holding, que es una cuenta del señor Jorge Cuba, otra transferencia realizada desde Blank Advisor hacia Notres Holding y otra cuenta de Notres Holding hacia diversos instrumentos financieros. Estas transferencias, si bien es cierto, no está participando el señor Ceballos Ugarte, se le imputa en calidad de coautor de las mismas y por lo tanto también tenemos que evidenciar que las mismas no tienen efecto en Perú y escapan a la jurisdicción nacional. No voy a repetir la jurisprudencia que ya existe al respecto y que por lo tanto acreditan que si estos dineros no ingresan a Perú y no tienen efectos aquí en Perú, no puede ser materia de juzgamiento en el país. Finalmente, señor magistrado, tampoco existen elementos de convicción que acrediten que Juan Carlos Doctora Reyes, disculpe, tiene usted ya 20 minutos, doctora. Por favor, concluya. Estoy cambiando justamente de tema, señor magistrado, estoy tratando de no repetirme. Inexistencia de elementos de convicción o medios de prueba que acrediten que Juan Carlos Ceballos Ugarte materializó el blanqueo de dineros a través de operaciones a terceros. Señor magistrado, además de esas transferencias que ha señalado el Ministerio Público, también dice que se habrían materializado a través de las otras transferencias donde operan terceras personas. Pero, señor magistrado, ¿cómo podría atribuirse responsabilidad a mi patrocinado o cómo podría él materializar el supuesto blanqueo a través de acciones que le corresponden única y exclusivamente a terceras personas? Al señor Juan Ignacio Fraschini Silva Redonda, con la complicidad, según el Ministerio Público, del señor Alfredo Oscar Cat Rachetti, reiterando nuevamente que mi patrocinado habría tenido alguna capacidad de decisión respecto a órdenes, conductas realizadas por estos terceros dentro de las transferencias. El Ministerio Público, hasta la fecha, no ha presentado ni un solo elemento de convicción que pueda soportar estos argumentos. Y finalmente, señor magistrado, la última imputación referida a que supuestamente los inmuebles adquiridos por el señor Henry Dávila Cifuentes fue realizado con dinero
proveniente del señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, no existe, señor magistrado, hasta la fecha, un solo elemento de convicción que pueda soportar esa imputación. El Ministerio Público solamente la realiza de manera genérica, pero no ha presentado fechas, aporte, dinero o alguna acción u omisión del señor Ceballos Ugarte respecto a este delito que le dé cuenta, siquiera en base a una calidad de prueba indiciaria, de que los bienes adquiridos por el señor Henry Dávila Cifuentes fueran realizados con dinero de Ceballos Ugarte. Por lo tanto, señor magistrado, y concluyendo, para no dilatar más, solicitamos que se sobresea las imputaciones realizadas con el señor Ceballos Ugarte por los 3 delitos: colusión, cohecho y lavado de activos. Eso es todo de nuestra parte. Gracias. Doctora, ha tomado usted alrededor de 22 minutos, doctora. Solamente quería preguntarle, ¿qué causales de sobreseimiento está invocando, doctora? Doctora Sí, Reyes. señor magistrado. Las causales provenientes. ¿Qué causales La causal invocada está en el artículo 350, inciso 1, los literales. Sí. ¿Qué causal está invocando, doctora? Sí, señor magistrado. Previsto en el artículo 344, inciso B, el hecho imputado no es típico, y el inciso D, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Bien. Ha citado prácticamente 2 causales, ¿no? Atipicidad y el tema de insuficiencia de elementos de convicción. ¿Es correcto? Correcto, señor magistrado. Respecto a la tipicidad, ¿respecto a qué hecho está deduciéndolo? Sí. Respecto al hecho 1, señor magistrado, que es colusión; al hecho 2, cohecho; y en cuanto al hecho 3 y 4 de lavado de activos, es la causal de que no existen elementos de convicción ni hay posibilidades de que se incorpore. Hecho 3 y hecho 4, ¿qué más? Esos son todos, señor magistrado, en bloques, ¿no? Bien. Traslado a la doctora, a la fiscal. Sí, señor magistrado. Contrariamente a lo sostenido por la defensa del acusado Ceballos Ugarte, Fiscalía considera que sí existen suficientes elementos que generan finalmente acreditación de la responsabilidad del acusado Ceballos Ugarte por los delitos de colusión, de cohecho pasivo impropio y de lavado de activos en sus modalidades de conversión y transferencia por lo siguiente. Con relación a los elementos de convicción por el delito de colusión, señor magistrado, en el caso de la colusión, tenemos que para el momento de los hechos, él tenía la condición de funcionario público y en ese sentido tenemos la resolución suprema que lo designa como tal, que es la 24-2007 PCM. Ahora bien, señor magistrado, estos delitos de colusión no solamente tienen un agente público, sino también tienen un agente privado. El privado también propiamente está debidamente identificado, ha rendido sus declaraciones, son 2 que han sido debidamente identificados, como es Jorge Simoes Barata, de Meneses Güell. En el caso de Simoes Barata, se recibió vía asistencia judicial internacional su declaración, es la 1834-2018. En el caso de Meneses Güell, del mismo modo, se recibió su declaración a través de la asistencia 22-2018. Y ellos justamente fueron los que señalaron que al advertir un retraso o una demora en la realidad con relación a la aprobación de los CAOs que les permitían a ellos los pagos como concesionaria en la etapa de la ejecución de los tramos 2 y 3, es que cuando propiamente empiezan las tratativas con el señor, en este caso el acusado Ceballos Ugarte, es que ante el compromiso que el señor Ceballos Ugarte asume de comprometer a Ocitran para este aceleramiento de estos CAOs, es de que a cambio, le entregan la suma de $750,000. Incluso identifican las modalidades. Hay una parte que se le entrega, indican en efectivo, hay otra parte que le entregan propiamente a través de transferencias. Señor magistrado, incluso se detalla
que son $280,000 que le entregan vía transferencia, que son $470,000 que le entregan en efectivo. El dinero en efectivo incluso identifican a quién le hacen la entrega. Dice que inicialmente le hacen la entrega a quien es amigo justamente del señor Ceballos Ugarte, que es el señor Rodi Nelson Rivas Llosa, que también está acusado, también está acusado en la presente causa. Asimismo, indican que después que se hacen los pagos al señor Rodi Rivas de forma en efectiva, ya con posterioridad también comienza a recibir en efectivo Ceballos Ugarte. Señor magistrado, entonces también tenemos en este caso lo que los propios representantes de la empresa Odebrecht, que era la concesionaria en el caso del tramo 2 y el tramo 3, han declarado en ese sentido. Pero a su vez he escuchado que la defensa sostiene y dice solamente existirían las declaraciones de estas personas. Señor magistrado, tenemos las asistencias judiciales internacionales de la cuenta específicamente, la que termina en 5820, es la cuenta en la banca privada de Andorra, de donde se generan las transferencias hacia la cuenta del señor Ceballos Ugarte. Cuando hemos revisado los documentos que han sido debidamente incorporados a la acusación, se ha podido apreciar que quien apertura la cuenta, ¿no es cierto? La cuenta es la 4230, donde Ceballos Ugarte recepciona, y cuando analizamos el documento con el cual se apertura la misma, se indica que va a recibir traspasos de dinero de la empresa Odebrecht, ¿no es cierto? Va a recibir traspasos de dinero. Señor magistrado, ¿cómo podía recibir de forma lícita traspasos de dinero de la propia concesionaria? Entonces, señor magistrado, coincide que estos pagos que recibe, que los identifica que va a recibir propiamente de Odebrecht, que era la concesionaria, son a los que se refería tanto Jorge Simoes Barata como de Meneses Güell. Por lo tanto, consideramos que ese extremo también tenemos elementos de convicción que lo verifican. Asimismo, señor magistrado, como señalé, el tema del acuerdo, han señalado que fue el compromiso que asumió Ocitran, o sea, comprometió a la entidad que representaba. Y en ese sentido, señor magistrado, me remito en específico a los cargos que propiamente han sido incriminados en nuestra acusación, y ahí señalamos claramente en la página 13, en el numeral 1, en la línea número 8, donde indicamos lo siguiente: intervino voluntariamente en el pacto colusorio, concertando dolosamente con los particulares interesados de Meneses Güell y Jorge Enrique Simoes Barata a efectos de determinar y comprometerse como presidente de Ocitran para que dicha entidad, la entidad a la que él representaba y tenía el máximo cargo, presidente del Consejo Directivo, acelere o apruebe sin dilaciones la emisión de los certificados de avance de obra. Señor magistrado, por ese motivo también está verificado el segundo elemento de la tipicidad objetiva. Y en cuanto al tema de la defraudación, que se hace mención bajo los alcances de la ley de aquel entonces, lo habíamos señalado claramente que lo que se ha vulnerado o se ha lesionado son los principios de transparencia, de imparcialidad, ¿no es cierto? Porque no es posible que un funcionario público en el marco o en razón de su cargo se esté reuniendo con la otra parte, que en este caso era la concesionaria liderada por Odebrecht. Señor magistrado, eso con relación al delito de colusión. Ahora bien, señor magistrado, el segundo delito que supuestamente también Fiscalía no tendría elementos de convicción es el delito de cohecho pasivo impropio. Se señala, la defensa señala, dice, pues bien, aquí lo que supuestamente incrimina Fiscalía es que el tiempo de la emisión de la emisión de los CAOs era propiamente algo que estaba arreglado a derecho, porque incluso eso estaba positivizado, estaba señalado así en el contrato, y más bien por cumplir su función, o sea, ¿para qué recibiría una coima? Dice, si a las finales lo que estaba haciendo era algo que estaba arreglado al contrato. Señor magistrado, el tipo penal que ha sido incriminado o atribuido ha sido el de cohecho pasivo impropio, y cuando yo me remito a la normativa del cohecho pasivo impropio, y justo a la que se ha señalado propiamente en el requerimiento, señor magistrado, en ese sentido me remito específicamente a... Me da un segundo, es la página número 26 al numeral 38, justamente el párrafo al que hace mención al cohecho pasivo impropio, que es sin faltar a su obligación. O sea, es por hacer respetar el tiempo que señalaba el contrato, que en la realidad no se presentaba de esa manera, era que a cambio de ello es que recibió
este dinero maculado de $750,000. Señor magistrado, con relación a los pagos que se le habrían realizado, hay una cuenta que está debidamente identificada. La cuenta que recibió estos pagos es la que termina en 4230, pero en todo caso también le puedo señalar de forma completa el número de la cuenta. Es la cuenta aperturada en la banca privada de Andorra AD 42000623120035 4230, la que propiamente recibió los dineros maculados. ¿De qué empresa? Lo recibió propiamente de la empresa Cleanfield. ¿Y quién es Cleanfield? Cleanfield es la offshore de Odebrecht, señor magistrado. ¿Y de qué cuenta? ¿De qué cuenta de esta empresa offshore Cleanfield? Pues bien, señor magistrado, de la cuenta AD 8100060008271200285820. Entonces, señor magistrado, tenemos las asistencias que finalmente nos dotan de todos estos insumos donde se puede advertir efectivamente estas operaciones de llegada del dinero, mejor dicho, de la remisión de este dinero desde Cleanfield, que está en la BPA, hasta hacia la BPA también, pero ya a la cuenta del señor Ceballos Ugarte. Entonces, en ese sentido también el tema de el extremo de la coima, ¿no es cierto?, incriminada por el delito de cohecho pasivo impropio, también, señor magistrado, está verificada de forma objetiva y se encuentran los elementos debidamente incorporados en nuestro requerimiento. Pero, señor magistrado, algo adicional, también contamos con la sentencia de colaboración eficaz a la que se acogió la empresa Odebrecht. Fue una colaboración corporativa, y en esta sentencia de colaboración eficaz quiero remitirme en específico, señor magistrado, a la página 83 de la sentencia de colaboración, donde señala claramente y dice: se ha corroborado la existencia de transferencias internacionales a favor de Juan Carlos Ceballos Ugarte a través de la banca privada de Andorra, así como las transferencias vinculadas a Odebrecht. Esto es, se han identificado las operaciones que vinculan a Odebrecht con el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, y dice, se ha corroborado, página 83 de la sentencia de colaboración. Pero adicionalmente a eso, señor magistrado, la empresa Odebrecht, en el marco de esta colaboración corporativa, incluso identificó, señaló que el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, dentro del acervo documentario que maneja la empresa, lo tenía identificado con el codinome de Almofariña. A ese nivel de precisión se llegó en este caso, señor magistrado. Por eso que la sentencia de colaboración, dentro de los diferentes casos del equipo especial, contemple el caso Citran bajo esos alcances, en los tópicos que han sido corroborados. Señor magistrado, también he escuchado atentamente que se cuestiona y se dice que no todas las operaciones, mejor dicho, que las operaciones que se incriminan por el delito de lavado de activos, se dice de que no habrían tenido propiamente un impacto, ¿no es cierto?, en Perú. Señor magistrado, nosotros de manera constante en la anterior sesión y ahora en la presente, me ratifico. ¿En qué sentido, señor magistrado? Que el dinero propiamente que es lavado en cuentas extranjeras tiene una repercusión directa en Perú, porque esos pagos que se hacían, estas coimas o sobornos que se realizaban, ¿de qué forma tenían un efecto o impacto en Perú? En que generaban el aceleramiento o la celeridad en el trámite de los CAOs. Entonces, de forma transversal, tenemos que eso es para todas las operaciones. En la anterior oportunidad se identificaron documentos porque propiamente el cuestionamiento fue con relación a dos empresas, pero es cierto, hubieron más operaciones de lavado. Pero pues bien, y señor magistrado, eso que le estoy mencionando en este momento, incluso ya se había señalado en un tópico que es en el numeral 33, desde la investigación preparatoria se había identificado en el punto, ¿no?, la empresa Odebrecht como organización criminal y sus efectos en el Perú, empresas offshore, división de operaciones estructuradas y operadores, plan criminal medio. El numeral número 34, señor magistrado, el numeral número 34, señor magistrado,
señala lo siguiente, dice, de dicho documento se desprende que entre los años, se está refiriendo al acuerdo con Estados Unidos que tuvo la empresa Odebrecht, dice, de dicho documento se desprende que entre los años 2001 y 2016 la empresa Odebrecht se asoció ilícitamente con la finalidad de realizar pagos corruptos a funcionarios públicos extranjeros, a funcionarios y candidatos de partidos políticos, entre otros países en el Perú, a cambio de obtener beneficios en los negocios o contrataciones en tales países. Señor magistrado, acá estamos hablando de la etapa de ejecución del proceso de contratación de la IRSA tramos 2 y tramo 3. Entonces, es una hipótesis que está sostenida desde la investigación preparatoria y que se ha sido ratificada también en nuestro requerimiento acusatorio. Señor magistrado, a su vez, también tenemos suficientes elementos de convicción con relación a las operaciones de lavado y quiero remitirme a las asistencias que en concreto permiten verificar estas operaciones. Y en ese sentido tenemos la asistencia judicial internacional 734-2018, que es el dinero bancarizado a través de Cleanfield y a la cuenta del señor Ceballos Ugarte. Luego también tenemos, señor magistrado, la asistencia judicial 407-2017, donde se aprecia justamente esta recepción que ya se hace a la cuenta del señor Ceballos Ugarte. Tenemos también las operaciones de lavado que identifican a las empresas Black & Visor y Amerisoc, la 1097-2018 al país de Santa Lucía, la 1099-2018 al país de Luxemburgo, por el caso de Amerisoc. Asimismo, señor magistrado, tenemos la asistencia 1446-2017 que permite verificar las operaciones que llegan a la empresa Holding. Tenemos, señor magistrado, la ruta de lavado debidamente tenemos las operaciones, se ha reconstruido la ruta del dinero, lavado del dinero maculado, y en ese sentido incluso también contamos con un insumo muy objetivo que ha sido elaborado por los peritos del equipo, es el informe pericial 01-2019. Tenemos correos electrónicos donde justamente se ven estas comunicaciones para ver el tema de las operaciones que han sido incriminadas como de lavado. Tenemos, señor magistrado, también en el extremo de la otra operación a la que he hecho mención, la defensa, que es en ya las operaciones, la operación por $500,000, que es otro hecho de lavado que se le incrimina, donde propiamente recibe este monto a través de la empresa Julson. Y señor magistrado, con relación a esta operación de lavado también, no solamente tenemos la operación incriminada, señor magistrado, por cierto, la operación incriminada fue identificada con los resultados de la asistencia judicial 407-2017. Ahí se puede apreciar justamente este monto de $500,000 como reintegro, pero ¿cómo podemos contextualizar este reintegro, señor magistrado, por $500,000? Con las declaraciones, señor magistrado, de Xavier Pérez Jiménez, con la declaración de Miguel Ángel Navarro Portugal, con el correo electrónico que también donde se deja constancia de este reintegro. ¿Qué es lo que se hace mención en estas declaraciones y en ese correo electrónico? Pues bien, señor magistrado, la persona de Miguel Ángel Navarro Portugal indica que se necesita que haya un cliente aquí en Perú de la banca privada de Andorra que pueda propiamente hacer un pago en efectivo. Y efectivamente se identifica al cliente Ceballos como aquel que se encontraba en Perú y podía hacer la entrega de ese dinero en efectivo. Y la realiza, la recibe justamente Miguel Ángel Navarro Portugal, la recibe. Incluso en su declaración señala que este dinero que le era entregado, incluso para verificar si este dinero era verdadero o era falso, incluso con un lapicero empezó propiamente a pasar cada uno de los billetes y luego propiamente los recepciona. Cuando los recepciona, la banca privada de Andorra, donde Ceballos Ugarte tenía aperturada su cuenta 4230, es la que le hace un reintegro. Como él había pagado de forma efectiva aquí en Perú los 500,000, la banca le reintegra allá en su cuenta de Andorra 4230 estos $500,000. Inclusive en el reporte que viene vía asistencia judicial internacional, el concepto que se consigna es reintegro. Y ese reintegro lo contextualizan Frances Xavier Pérez Jiménez y la persona de Miguel Ángel Navarro Portugal en sus respectivas declaraciones, señor magistrado. Incluso hay un correo electrónico, señor magistrado,
que da cuenta en ese sentido. Esto es con relación al reintegro. Le leo el parrafito en específico. Dice, justo se dio el caso que un cliente nuestro en Lima necesitaba liquidez y se me comentó la posibilidad de realizar un intercambio, por lo que consulté con varios clientes y este cliente me dijo que disponía de estos fondos, que en principio los quería depositar en Panamá, pero que si teníamos esa necesidad, que si no había ningún inconveniente, él nos hacía el favor. Una vez vista la posibilidad, se pidió autorización a través de Lola y se procedió a realizar la operación. ¿Cuál operación? Los 500,000 en Andorra, mientras aquí Ceballos Ugarte le entregaba a la persona de Miguel Ángel Navarro Portugal los 500,000. Y él ha identificado al señor Cuba, como a quien finalmente le entregó este dinero. Esas personas, señor magistrado, ya propiamente lo que aconteció después es materia de otra investigación. Estas personas han sido comprendidas en otra investigación que es el caso Metro de Lima, pero que también lo tiene otro despacho, el equipo especial. Señor magistrado, entonces contamos con abundantes elementos de convicción que permiten propiamente verificar cada uno de los delitos que le han sido incoados. Asimismo, señor magistrado, también tenemos correos electrónicos donde se deja constancia de lo que le he mencionado, que son, que los podemos apreciar en el elemento 130 de nuestro requerimiento acusatorio. Es un correo electrónico donde incluso se identifica cuál va a ser propiamente la cuenta del cliente que va a ser utilizada para ello. Y todo ello propiamente abona a lo que viene a ser el delito de lavado. Señor magistrado, adicionalmente también tenemos el informe Lenz. El informe Lenz también da cuenta de estos pagos que han sido entregados al señor Ceballos Ugarte y que luego nosotros también hemos incriminado los demás actos como operaciones de lavado. Señor magistrado, no debemos olvidar también lo que hemos señalado en las anteriores sesiones. Señor magistrado, estas operaciones propiamente no tienen mayor sustento documentario. ¿Por qué? Porque los contratos que supuestamente justificarían estas operaciones son contratos que incluso desde el informe pericial se señalan como contratos simulados por no tener propiamente un sustento. Pero adicionalmente, señor magistrado, y este punto sí quisiera remarcarlo, es con qué finalidad se apertura la cuenta incriminada y desde la cual se indica que propiamente empiezan a realizarse las operaciones, desde la cuenta que en la propia apertura se deja constancia. Señor magistrado, me remito literalmente a lo que dice la pieza que nosotros hemos alcanzado en el elemento de convicción número 128, que dice cuestionario confidencial de conocimiento del cliente, persona física, banca privada de Andorra. Pues bien, dice, ¿cómo está prevista la llegada de fondos a esta cuenta? Dice, traspaso interno desde la cuenta de Odebrecht. Operaciones previstas, inversiones financieras y transferencias para hacer inversiones inmobiliarias. Un negocio como socios con Odebrecht. Les ha recomendado el banco. Dice, leo completo. La primera operación la realizan porque están haciendo un negocio como socios con Odebrecht, cliente nuestro. Les ha recomendado el banco. ¿Quién les ha recomendado, señor magistrado? El señor Ceballos Ugarte es un recomendado de la empresa Odebrecht y en esos términos se deja constancia en la cuenta y que esa cuenta va a recibir los abonos de Odebrecht porque está realizando inversiones inmobiliarias con el cliente. ¿Quién es el cliente? Ceballos Ugarte. Pero, señor magistrado, hay algo adicional. Aquí, cuando se apertura la cuenta, incluso se apertura con un código, no propiamente lo hace con sus nombres y apellidos, lo hace con un código. El código es 442096 y lo podemos apreciar de acuerdo al documento que yo tengo. No sé si se maneja la misma numeración en el requerimiento del Poder Judicial, pero aquí lo tengo en el folio 2306, pero que está comprendido en el elemento de convicción 127. Señor magistrado, por esas consideraciones, Fiscalía sostiene que
tiene suficientes elementos de convicción que permiten verificar o acreditar objetivamente cada uno de los delitos que han sido atribuidos o incriminados en nuestro requerimiento acusatorio. Por esas consideraciones, solicito se declare infundado el sobreseimiento planteado por la defensa de Ceballos Ugarte. Gracias, señor magistrado. Bien, vamos a ir a fijar los puntos controvertidos para ir a la segunda ronda. Previamente quisiera algunas precisiones, ¿ya? Doctora Reyes, ¿me escucha usted? Doctora Reyes y doctora... Señor magistrado. Sí. Doctora Reyes, una consulta. Digamos, hace un momento le había preguntado sobre los delitos que se atribuyen a su patrocinado. A ver, usted ha invocado la causal de, lo que había notado, la causal de atipicidad respecto a dos delitos, al delito de colusión y cohecho. ¿Es correcto? Correcto, doctor. Le consulto, doctora Reyes, ¿es correcto eso? Correcto, doctor. Bien. Y el tema de la causal de insuficiencia de elementos de convicción, del literal D, respecto al lavado de activos, ¿es correcto? Así es, doctor. Bien. Voy a fijar los puntos controvertidos, ¿ya? Primer punto controvertido respecto a la causal de atipicidad de los delitos de colusión y cohecho. Ese es el primer tema, mejor dicho. ¿Cuál es el primer punto controvertido? Si se puede plantear dos veces la misma causal de atipicidad respecto a un mismo asunto. Es posible, lo primero, mejor dicho, primer punto controvertido. Si la defensa técnica de Ceballos Ugarte ha planteado la misma causal de atipicidad a través de la excepción de improcedencia de acción ya resuelta y ahora a través del sobreseimiento. Primer punto controvertido. ¿Es así o no es así? Segundo punto controvertido. Respecto a la causal de atipicidad de ambos delitos, colusión y cohecho. Cohecho pasivo, ¿no? Propio. Sobre si debe evaluarse la excepción de improcedencia, digamos, si debe evaluarse el sobreseimiento por la causal de atipicidad de ambos delitos, o simplemente ya ha sido materia de una resolución anterior, ¿ya? Segundo tema, respecto a la causal de insuficiencia de elementos de convicción. ¿Existe caudal probatorio o no de las operaciones? ¿Existe, digamos, caudal probatorio sobre la actividad criminal previa o no? Y lo segundo, si se han verificado o no operaciones de lavado. Bien, anotaron, doctora Canchihuamán y doctora Reyes, lo repito, ¿ya? El primer tema tiene que ver con la causal de atipicidad de los delitos de colusión y de cohecho. Primer punto controvertido, si el fundamento del sobreseimiento por causal de tipicidad es el mismo fundamento respecto a la excepción de improcedencia de acción que ya se resolvió. Y el segundo punto controvertido, obviamente que es un efecto dominó. De asumirse que es el mismo fundamento, ¿no? De asumirse que es el mismo fundamento, entonces, respecto a la causal de atipicidad del sobreseimiento, debe entrarse a analizar el fondo del asunto,
¿O es que acaso ya basta remitirnos a lo que ya se resolvió sobre lo mismo? Segundo eje temático, respecto a la insuficiencia de elementos de convicción. 1. ¿Existe caudal suficiente sobre la actividad criminal previa? Y lo segundo punto controvertido, si existe caudal probatorio sobre las operaciones de lavado, ¿no? Para llevar el caso a juicio oral. ¿Anotaron, por favor? ¿Van a requerir unos minutos o podemos ya absolverlas? Esta vez sí voy a requerir 10 minutos y voy a ser voy a controlar los tiempos, así que voy a pedir que se centren en los temas. Doctora Reyes. 5 minutos, doctor, por favor. Ya, muy bien. Para poder ordenar los puntos. No se preocupe, ya, 5 minutos. Bien, 6:29, vamos a reiniciar la audiencia. Doctora Reyes, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Respecto al primer punto controvertido, que si se pueden plantear 2 veces la misma causal, señor magistrado, tal y como usted lo señaló claramente en la sesión anterior, la excepción de improcedencia de acción nosotros la hemos planteado única y exclusivamente respecto a lo que está redactado y señalado en el requerimiento acusatorio. En ningún momento hicimos referencia a ningún elemento de convicción ni medio de prueba. Entonces, nuestros fundamentos se limitaron únicamente a lo que el Ministerio Público había redactado en su requerimiento y, por lo tanto, la causal de atipicidad que hoy nosotros estamos planteando como producto del sobreseimiento es distinta, porque esta causal de atipicidad sí hace referencia a los elementos de convicción que trae el Ministerio Público para acreditar el delito de colusión y de cohecho. Y, por lo tanto, son causales de atipicidad, pero planteadas con fundamentos distintos, y debe ser revisado por su despacho. Es decir, su despacho debe emitir y pronunciarse sobre el fondo de nuestro pedido de sobreseimiento. Eso respecto al primer punto. En cuanto al segundo punto, sobre la carencia de elementos de convicción, ¿existe caudal probatorio de la actividad criminal previa? No, señor magistrado. Conforme hemos sostenido, respecto al delito de colusión, que sería o estaría puesto como una actividad previa, el Ministerio Público lo ha reiterado. Lo que sanciona como delito de colusión es un reproche respecto a que supuestamente se habría conversado, se habría reunido con los supuestos concesionarios. Lo que no existe, señor magistrado, es un nexo causal entre el supuesto hecho o la supuesta actividad criminal previa y el supuesto acto de lavado. ¿Por qué, señor magistrado? El Ministerio Público ha sido largo en señalar que existe acreditación de supuestas entregas de dinero en la banca privada de Andorra. Lo que no ha precisado es que los supuestos caos por los cuales se hubiese depositado esos dineros y aparecen en la página 30 del corresponden al 12 de marzo del año 2007, 17 de mayo del 2007, 2 de agosto del año 2007. Y sin embargo, las transferencias de dinero que aparecen en la página 29 corresponden al 3 de abril del año 2009, 16 del año 2009, 2 de diciembre del 2008. Temporalmente no tienen relación. El Ministerio Público no estableció un nexo causal, no estableció la actividad criminal previa para que pueda corroborarse el delito de lavado de activos. Asimismo, también dice que se ha acreditado estas entregas de dinero porque el señor Ceballos Ugarte aparecería bajo el término almofadiña, un tópico que debe ser descartado, señor magistrado, porque existen serias controversias, y ya lo ha señalado el gobierno de Brasil, que todo lo que aparezca de este sistema Drowsy, My Web Day, no puede ser utilizado. Pero además es el propio Ministerio Público que en otras investigaciones, y esto ha sido ampliamente publicitado en diversos medios de comunicación, el término almofadiña se lo acredita al señor Horacio Canepa. Y esta es información que no se ha filtrado, que tiene años de publicidad, porque el Ministerio Público ha brindado esa información. Por lo tanto, ¿ante qué nos encontramos? Porque esta es una información que no aparece en el requerimiento acusatorio. Es una información que se está incorporando en los nuevos elementos de convicción que trae el Ministerio Público. La pregunta es, ¿a quién entonces corresponde? Ya no sería el señor Canepa, sino sería ahora el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, además de que no se pueden utilizar. Lo mismo ocurre con esta sentencia de colaboración.
Es una sentencia de colaboración que lo que en realidad está rescatando sería el dicho de uno de los colaboradores eficaces, pero y el elemento de corroboración. La sentencia de colaboración por sí sola no puede ser un elemento suficiente que nos permita transitar de esta etapa a una etapa de enjuiciamiento. Asimismo, señor magistrado, respecto a la ruta del lavado de dinero, y ahí entramos, existe caudal probatorio para acreditar los actos de lavado de activos. Lo que existe es una ruta, señor magistrado, del dinero desde la cuenta del señor Ceballos Ugarte hasta otra cuenta del señor Ceballos Ugarte fuera del país. Y en ese sentido, no existe caudal probatorio que acredite que esos actos, supuestos actos de lavado de dinero, hayan producido efectos en Perú. No existe caudal probatorio respecto a ello. También señalan respecto a los reportes que supuestamente habría entregado el BPA en la banca privada de Andorra. ¿Qué es lo que dice la banca privada de Andorra respecto a este informe del ingreso supuestamente de los 500.000 de la empresa Hulson? Y lo dice en su reporte, no en la declaración del señor Sánchez Pérez, porque tenemos que hablar de documentos. Lo dice en su reporte. Dice en su idioma, que creo que usan el catalán, dice jurament en efectivo, es decir, entrega en efectivo. Esa es la traducción en la que está. Y aparece en la página 849 de la carpeta de asistencia judicial 1446. Señor magistrado, está ahí claro, es una entrega en efectivo. Lo que diga el señor Sánchez Pérez es otra cosa. Tiene elementos de corroboración. ¿Con qué se va a quedar el Ministerio Público? O se queda con la declaración del señor Sánchez Pérez o se queda con los documentos que emitió la banca privada de Andorra. Pero no puede utilizar ambos y señalar que existen elementos suficientes que acrediten estos actos de lavado de activos. Finalmente, señor magistrado, tampoco existe un lineamiento o un caudal probatorio que pueda acreditar que el señor Ceballos Ugarte ha realizado actos de transferencia o finalmente ha ingresado ese dinero a Perú. Lo único que tienen es una declaración del señor Sánchez Pérez nuevamente, en la cual no está acompañada de ningún elemento de corroboración, ni siquiera periférico, señor magistrado, ni siquiera periférico. Entonces es un dicho donde se ha inventado una supuesta entrega en efectivo, pero los documentos hablan de una entrega en efectivo en la banca privada de Andorra, no en Lima, Perú. Por lo tanto, señor magistrado, creo que no existe caudal probatorio respecto a estos supuestos actos de lavado de activos. Eso sería todo. Fiscal. Sí, señor magistrado, con relación al primer punto que usted ha planteado es si se puede plantear dos veces la causal de atipicidad, por cuanto en la sesión anterior se produjo el contradictorio como improcedencia de acción y a la fecha es sobreseimiento por la causal de atipicidad. Señor magistrado, nosotros en ese sentido discrepamos de lo que ha señalado la defensa porque consideramos que un mismo argumento está siendo canalizado a través de dos modalidades jurídicas. Por lo tanto, ya creo que con relación a esa causal ya ha sido ampliamente objeto de contradictorio y también ya ha habido un pronunciamiento en ese sentido por parte de vuestra judicatura. Con relación al otro punto que usted ha planteado, señor magistrado, si existe caudal probatorio sobre la actividad criminal previa. En ese sentido, la defensa señala y dice, ¿no?, que cuestionando de alguna u otra forma con argumentos que debilitarían la información, la documentación que habría sido acopiada en el proceso de colaboración de tipo corporativo, porque hice mención a la sentencia de colaboración, siendo que dentro de uno de los tópicos está el caso Citrán. Señor magistrado, esa fue una colaboración de tipo corporativa y en ese sentido quiero remitirme, porque no es que propiamente exista solamente una delación no corroborada, ¿no? Y que eso estaría comprendido como tal dentro de lo que viene a ser la sentencia de colaboración. Señor magistrado, en ese punto me quiero remitir al folio 64 de la sentencia de la colaboración corporativa con la empresa Odebrecht, donde en el numeral 12, página 64, numeral 12, hay un cuadro, dice: se ha corroborado que durante el 2006 e inicios del 2007 existió una demora en la emisión de los CAUs por parte de Ocitran, trámite que se agilizó posterior al primer trimestre del año 2007, lo que se corresponde con la delación en el sentido del acuerdo entre el funcionario 1, Luis Alberto
de Meneses Güell y Juan Carlos Ceballos Ugarte para acelerar la emisión de los certificados de avance de obra a cambio de una ventaja indebida a través de transferencias internacionales. Señor magistrado, a continuación se detalla en este numeral 12 de la página 64 que se extiende la glosa de diferentes piezas vinculadas a estos caos emitidos durante la gestión del acusado Ceballos Ugarte. Asimismo, señor magistrado, esta información documentaria que obra en esta sentencia de colaboración, por esos extremos indica que está corroborado. Entonces, no solamente tenemos las declaraciones de los entonces representantes de la empresa Odebrecht, pero a su vez se complementa, señor magistrado, con el informe Lenz. Este informe Lenz, señor magistrado, nosotros aquí tenemos justamente un consolidado que se aprecia como título, lleva extracto del anexo 45, codinomes. Esta es una información que adicionalmente, ¿no es cierto?, a lo que nos ha entregado la empresa, también tiene otra fuente, que es el informe Lenz, donde se aprecia claramente, señor magistrado, consignado el nombre de Juan Carlos Ceballos Ugarte, identificándose a la Interoceánica Vial Sur y al codinome Almofadiña. Entonces, no solamente es lo que nos ha indicado la empresa, sino también contamos con caudal probatorio adicional a ello. Señor magistrado, otro punto que también se ha señalado es si se han verificado las operaciones de lavado. Señor magistrado, las operaciones de lavado están cada una debidamente verificadas con las asistencias judiciales internacionales, porque como bien señala la sentencia de colaboración, estas ventajas indebidas fueron realizadas a través de transferencias internacionales. Y señor magistrado, mencionaba la defensa con relación a las empresas Notrex, Maitedel. Señor magistrado, con relación a la empresa Notrex, propiamente, se ha identificado, como había señalado, hay una asistencia judicial internacional donde se indica que registra su actividad económica en Perú. Y segundo, con relación a la empresa Maite del señor magistrado, una vez que llega a esta casa de cambios, una vez que ingresa a esta casa de cambios, es objeto ese dinero de 8 retiros. ¿Y quién realiza estos retiros? Realiza Henry Edward Dávila Cifuentes, quien también está acusado por el delito de lavado. Entonces, se retira este dinero a través de 8 operaciones. Y, señor magistrado, por esas consideraciones, solicitamos que los argumentos esgrimidos por la defensa también sean desestimados. Bien. Procurador, ¿va a añadir algo? 5 minutos como máximo. Sí, señor magistrado, gracias. Señor magistrado, estando al pedido de sobreseimiento formulado por la defensa del acusado Ceballos Ugarte respecto a los delitos de colusión, cohecho y lavado de activos. Envío con favor. Gracias. Muchas gracias. Ya la vi, no se preocupe. Prosiga, por favor. Sí, solicitamos se declaren infundados dichos pedidos en atención a lo siguiente, señor magistrado. En relación al primer punto controvertido que ha fijado su despacho, debemos señalar que en cuanto al pedido de sobreseimiento por los delitos de colusión y cohecho, consideramos que carece de sustento pronunciarse al respecto por cuanto su judicatura, al momento de resolver la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa, usted ya se pronunció respecto a la tipicidad del hecho atribuido al señor Ceballos. Asimismo, señor magistrado, precisar que de la revisión del escrito de la defensa podemos advertir que los argumentos tanto de la excepción como del sobreseimiento son totalmente idénticos. Y finalmente señalar que no podríamos ingresar a evaluar el fondo del asunto por cuanto requerirá actividad probatoria que deberá desarrollarse en la etapa que corresponda. En cuanto al segundo punto controvertido, señor magistrado, consideramos que existe caudal probatorio sobre la actividad criminal previa y sobre este punto quisiera resaltar específicamente los siguientes elementos de convicción.
Lo primero y lo más importante consideramos la sentencia de colaboración corporativa con la empresa Odebrecht, donde la empresa colaboradora y también la persona natural colaboradora, Jorge Enrique Simoes Barata, han reconocido la culpabilidad respecto al delito de colusión, señalando que se habrían coludido con el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte. Adicionalmente, se tiene la declaración de Luis Alberto de Meneses Well, quien también precisa al respecto. Adicionalmente, dentro del proceso de colaboración corporativa con la empresa Odebrecht, esta empresa ha entregado las órdenes de pago que se le han hecho al señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, no solo del dinero a través de transferencias, sino también el del dinero en efectivo, lo que ha permitido contabilizar los montos que se le habría entregado al señor Juan Carlos Ceballos Ugarte. Y como tercer punto, si existe el caudal probatorio respecto a las operaciones de lavado, e igualmente consideramos que sí existen elementos de convicción suficientes y considero pertinente precisar algunos de ellos, que sería la declaración del señor Frances Pérez Jiménez, quien ha declarado ser el administrador de la cuenta del señor que ha declarado ser el referidor del señor Juan Carlos Ceballos Ugarte. También tenemos la declaración del colaborador 170-2019, quien ha señalado que el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte le habría solicitado al señor Henry Eduardo Ávila Cifuentes que recogiese el dinero de la Casa de Cambios Maitedel, y adicionalmente le habría pedido adquirir bienes inmuebles a su nombre, porque en ese entonces, como era funcionario público, no quería aparecer como propietario de los mismos. Estando al caudal probatorio suficiente, solicitamos se declaren infundados los pedidos de sobreseimiento, señor magistrado. Gracias. Bien, ya hemos escuchado la articulación de la doctora Reyes respecto al pedido de sobreseimiento, ¿ya? Voy a tener que revisar la documentación y voy a suspender la audiencia para el día de, lo que pasa es que estoy con una carga laboral bien alta. A ver, para el día jueves. ¿Jueves qué día es? Para dictar la decisión, ya, por cierto, para recordar, ya, que tenemos que dictar la decisión del pedido de sobreseimiento planteado por la doctora Reyes y también el pedido de sobreseimiento planteado por el doctor Reina Alfaro. No sé si está conectado el doctor Reina Alfaro. Sí está, doctor. No. ¿Está conectado el doctor Reina? Por favor. Bien. Que se ha desconectado, doctor. Bien, doctor Reina. Sí está conectado, doctor. Doctor Reina, a ver, por favor, para que le haga el llamado, seguramente para recordarle. Ya, vamos a trabajar entonces el día 25, ¿no? Sí, doctor. Jueves 25. 25 de abril 2024. 5 de la tarde. 5 de la tarde, ¿ya? 5 de la tarde. Tomo nota, doctora Reyes, fiscal. Sí, señor magistrado, jueves 25 a las 5 de la tarde. Doctora Reyes. Correcto, doctor. Bien, doctor Reina, ¿me escuchó? Porque estaba pendiente todavía de decisión. Buenas noches con todos. Soy la abogada interconsulta del doctor Reina. He tomado nota y se lo comunicaré. Ya, muchas gracias, doctora. Bien, cerramos la audiencia. Buenas noches con todos. Buenas noches.